En primer lugar, vamos a ver un video sobre el origen del contrabando en América Latina y el Caribe. Y luego de que ustedes vean este video, venimos al aula a comentar y a decir lo que hemos aprendido del video. Luego entonces haré una retroalimentación del foro 1 de la unidad número 1 y cerraremos entonces con la asignación de tarea. Luego ustedes, para despedirnos, evaluarán qué le ha sido, cómo le ha sido el día de hoy. Entonces, esas serían como las actividades que vamos a hacer hoy. Para ver el video, ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Primero, pueden abrir una segunda pestaña y entrar a YouTube. Y en YouTube van a buscar el video que se llama el surgimiento, el surgimiento del contrabando en América Latina, el contrabando en el Caribe en el siglo XVII. Anótenlo o escríbanlo de una vez. En YouTube lo pueden buscar. Si no pueden hacer eso, también pueden abrir una segunda, pueden entrar al aula de esta asignatura y en la unidad número 2 es el segundo enlace. ¿Me comprendieron? Sí, profe, repita el nombre, por favor, el surgimiento. Surgimiento del contrabando en América Latina. Ahora mismo yo estoy proyectando el aula de ustedes. La unidad número 2, si observan, está aquí el enlace, es el segundo, hay dos enlaces, el segundo, ustedes dan un clic sobre él y le debe abrir ese video, que vuelvo y le digo, se llama El surgimiento del contrabando en América Latina, el contrabando en el Caribe en el siglo XVII. O entran por el aula o entran directamente a YouTube. Entonces, para ver este video, yo les voy a dar 10 minutos. Tenemos que son las 7:16, a las 7:26 minutos nos volvemos a encontrar. También está a opción de ustedes quedarse conectados o salir y volver a entrar después que vean el video. ¿De acuerdo? A trabajar. Nos vemos a las 7:26 minutos.
Ok, regresamos. Entonces, vamos a escucharnos ahora qué les significó a ustedes el video que acaban de ver, qué aprendieron. Para intervenir, tienen que buscar la manito. Estefanía, cierre su micrófono. Yo, profe. Tiene que cerrar el micrófono. Acuérdense que no deben abrir el micrófono si no le toca hablar. Y por favor, en la medida de lo posible, traten de estar en un ambiente que no haya ruido. Porque Estefanía tiene un ambiente que cuando ella le toque hablar, ella yo no sé cómo va a ser, pero ahí hay un radio encendido a todo lo que da que le va a bloquear a ella misma su intervención. Entonces tienen que bajar los radios que tienen alrededor. Entonces han levantado la mano Estefanía, Giselle, María Esther, Diana. ¿Quiénes más van a participar? Después que empiecen las compañeras a intervenir y los compañeros, ya yo no voy a abrir más turno. Tienen que decir ahora quiénes van a participar. Tenemos 6 personas. En el aula hay 13. Ya más nadie. Las otras personas no van a participar. Yaribel se sumó. Yamilet, ¿tú no vas a participar? Después que hayan empezado, no voy a dar más turno. Profe, yo también. Tiene que levantar la mano, no es que me digan yo, es que tienen que levantar las manos para yo tener ahí el control. Entonces, bueno, empezamos entonces. La primera persona en la lista es Giselle Reyes. Tiene la palabra. Buenos días a todos, primeramente. Buenos días. Yo entendí que en global, el surgimiento de este contrabando en América Latina tuvo que ver mucho con la llegada de los españoles a nuestra isla, porque ellos, ya que en ese entonces, en el siglo XVII, hubo una independencia económica, porque ellos estaban prácticamente en quiebra. Ellos tuvieron que salir a otros países para poder subastarse. Yo hice un pequeñito resumen de lo poquito cosas que pude, porque según paraba el video, no lo vi completo, pero lo que saqué dice que el contrabando tuvo una gran importancia en el siglo XVII en la independencia americana, ya que uno de los factores fue la independencia económica. La corona que delimita el comercio en este puerto, con tan solo 3 barcos anuales, con 600 toneladas cada uno, lo cual nos resultaba rentable, porque toda la agricultura, todo lo que ellos transportaban se estaba dañando. La expulsión de los moriscos, que fue llevada por Felipe III entre los años 1609 y 1613. Entre ellos tenemos el reino de Valencia, Andalucía, Castilla y por último el reino de Murcia. En esto con 300,000 personas. Muy bien, gracias Giselle, lo puedes dejar ahí. Pasamos a Estefanía. Puedes que bajar tu manito, Giselle. Gracias. Estefanía. Bueno, yo tengo casi la misma parte que mi compañera Giselle. Y como su gran punto cuando que ellos llegaban era el puerto de Santo Domingo a través. Y cuando a ellos tener todas esas personas que les repartían la mercancía del comercio, como dijo mi compañera, el reino de Rusia, el de Aragón y el de Murcia y Portugal también. Y
existió una epidemia de peste de bubónica Bubón. en la localidad de Sevilla en el 1647, que también se expandió a Rusia y a Portugal. Ya. Pero realmente era Rusia que decía, no sería Prusia y no Rusia. Ah, Rusia. Porque Rusia está muy lejos de ahí. Es que me confundí, Rusia. Bueno. Ok, le toca el turno a Mari García. María Esther García. Mari Esther García. Por lo que yo entendí fue que el contrabando tuvo una gran importancia para el siglo XVII y uno de los factores fue la independencia de los fuertes para el contrabando. Era el de Santo Domingo, situado en la isla española. Los productos eran el cacao y el café. También había escasez del sueldo. Un gran impacto fue la explotación de los moriscos, que fue llevada por el rey Felipe III en el año 1609 y 1613. También hubo una gran peste en Sevilla que dejaba hasta 60.000 muertos. Gracias. Diana Rodríguez. Diana. Diana Rodríguez. Sí, maestra. ¿Tiene la palabra? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Yo encendí la cámara, pero no se ve. Bueno, vamos a escucharte, tranquila. Ok, yo hice un pequeño resumen. Este, el contrabando fue de gran importancia en la independencia americana porque uno de los factores era la independencia económica. Nuestros puertos son fundamentales para el entendimiento del contrabando, ya que en ellos se delimitaba el comercio a solo 3 barcos anuales. Y esto es muy poco. Y eso no era rentable porque los productores ellos producían y esto desató una crisis y se escaseó la mano de obra porque no había con qué pagarles, no había de dónde sacarle un sueldo. La ausencia de alimentos hizo que se aumentara el precio de estos. Entonces ellos empezaron a practicar la mercadería, mercancías a cambio de algunas cosas como la madera y el azúcar. Más demandaban de los que ellos desembarcaban en secreto eran las bebidas alcohólicas, aceites y herramientas. La mayoría del comercio de esclavos negros estuvo en las manos de los que hacían contrabando hasta la mitad del siglo XVIII, creo. Eso hasta ahí. Ok. Diana, baje su mano, por favor. Continuamos con Giannis Mercado. Buen día. Durante el siglo XVIII, al asumir el trono del Imperio Español, el reformista borbónico impulsó una serie
de medidas administrativas, militares y comerciales para afianzar el control político y económico de sus dominios americanos. Respecto del comercio, hasta entonces la corona española había intentado ejercer un férreo monopolio comercial mediante el llamado sistema de flotas y galeones. No obstante, el crecimiento de las colonias, el aumento de sus necesidades materiales, el desarrollo industrial de Inglaterra y la producción masiva de bienes manufacturados tendieron a debilitar el monopolio comercial e incentivar el contrabando, como un modo de adecuarse a los nuevos tiempos, de controlar las relaciones comerciales de las colonias y de incrementar la producción industrial peninsular. Los Borbones se vieron obligados a aprobar una serie de disposiciones que permitieron un contacto comercial más fluido entre España y sus colonias. ¿Y de dónde tú estás leyendo? Del cuaderno. Un contexto en el siglo XVIII implicó para Chile la apertura de rutas comerciales alternativas como la ruta por el Cabo de Hornos o la ruta por el Virreinato de la Plata. Ya, pero que déjame sacar ese copito. Quita tu manito y continúa, Yaribel. Bueno, por motivo de la peste que hubo en Sevilla y luego todas esas lluvias disminuía el mercado en esas ciudades. Y eso provocó a las personas que las personas murieran y que disminuyera el mercadeo. Y creo que por esa razón el contrabando fue aumentando. O sea, ellos salieron de España a buscar comida y eso. Y ya, pero. Y las mercancías más apetecidas de los americanos fueron los tejidos, las bebidas alcohólicas y el aceite. Muy bien, Yamiles, quita la manito, Yari. Yaribel, quita tu manito. Yamiles tiene la palabra. Los hispanoamericanos desarrollaron un gusto por la mercadería extranjera, generalmente, prefirieron sobre las españolas. Con el pasar del tiempo, este comercio fue extendiéndose hacia toda América, España, Francia, Holanda, Italia, Dinamarca, Escocia y Estados Unidos. Yo entiendo que todo esto surgió debido a que ellos nos estaban pagando la mano de obra, que se estaba perdiendo el cacao, el café, por la explosión de los moriscos, por la epidemia y las inundaciones que habían sucedido. Muy bien. Cerramos con Grismaili. Quita tu manito, Yami. El contrabando tuvo gran importancia en la independencia dominicana. Además de todos los puertos, el de Santo Domingo es fundamental para entender el surgimiento del contrabando. Hubo una crisis donde los productos se echaron a perder, como el cacao, el café y otros de los productos agrícolas, y también escasez de la mano de obra. Existía un desabastecimiento de mercadería y alimentos, lo cual produjo el incremento de los precios de alimentos. Murieron más personas por la caída comercial. Los productos que los contrabandistas recibían a cambio de su mercadería fueron fundamentalmente materias primas, madera, frutos de la tierra, etc. Las mercaderías más apetecidas de América fueron los tejidos, diversas provincias, bebidas alcohólicas, etc. Ok, el propósito de que vieran este video es
para ir cerrando la unidad número 2 y que subrayar con cómo termina el tercer modelo de colonización, que es la industria azucarera, y da inicio al cuarto modelo de colonización, que es el hato ganadero. Entonces, en la isla de Santo Domingo, el hato ganadero va a surgir cuando se va a enraizar en el Caribe el contrabando. Y entender que el contrabando no es más que la negociación, la comercialización de producto, tanto exportar como importar, sin respetar las bases legales existentes. Para nuestra isla se consideró contrabando las relaciones comerciales entre ingleses, holandeses y franceses ubicados en la isla Tortuga con los moradores de la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Esas relaciones, vuelvo y repito, fueron consideradas ilegales porque lo que estaba establecido en la isla de Santo Domingo era que se tuvieran relaciones comerciales con España exclusivamente a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, esa situación no se pudo respetar por algo que ustedes notaron en el video, y es que la Casa de Contratación de Sevilla venía muy pocas veces a la isla de Santo Domingo, y eso mismo pasaba en el resto del Caribe, donde señala el video que las embarcaciones solo venían 3 veces al año. Al venir tan pocas veces, los productos se dañaban, el café, el cacao, y en el caso particular de nosotros, tenía mucho problema con el azúcar. ¿Por qué? Porque se había establecido para el desarrollo de la industria azucarera las licencias o permisos para que los portugueses vinieran a vender esclavos. Pero se supone que la ganancia de los portugueses era en la venta que hacían, no que cuando vendieran los últimos esclavos en el Caribe o en América, ya sé que podían vender esclavos en México, podían vender esclavos en Colombia, en Venezuela. Cuando vendían los últimos esclavos, entonces compraban productos como era el azúcar y lo llevaban entonces a España y lo llevaban a Portugal. Entonces, ¿qué pasa? Que como la Casa de Contratación de Sevilla solo venía 3 veces, cuando lograba llegar con esos productos, generalmente ya el mercado que podía comprarle ya no le compraba, porque ya le habían comprado a los portugueses. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la población? Vender otro producto o tener otro producto, dedicarse a otra actividad productiva. Y así entonces se dedican a la actividad productiva del ganado. Entonces, esa situación se va a extender y eso también va a relacionarse con la situación que está viviendo Europa. Y en esta situación que está viviendo Europa, ustedes mismos han visto y vieron en el video que se había desarrollado una especie de pandemia como la que tenemos ahora, donde la gente se enfermaba y moría, y se señala que murieron miles y miles de personas. Esa situación va a empobrecer y va a obligar a España o a la población a buscar alternativas de cómo obtener productos para satisfacer sus necesidades, sobre todo las necesidades primarias, como es la necesidad de alimentación. Eso le va a beneficiar a algunas zonas, a algunos lugares de América, y va a ayudar al desarrollo o al logro de la independencia de Estados Unidos, va a ayudar a la independencia en cierto modo de Haití, no mucho, pero se señala que ya para el siglo XVIII, el siglo XIX, incide en las independencias latinoamericanas. Ojo, cuidado, el contrabando no tiene nada que ver con la independencia dominicana. La sociedad dominicana no ha logrado su independencia vinculado al contrabando. El contrabando que estamos viendo aquí, que incide en la isla de Santo Domingo, está referido al siglo XVII, a finales del siglo XVI,
cuando decae la industria azucarera y empezamos a producir ganado, y el ganado con todas sus variantes, importantizándose dentro de la variante del ganado el cuero, las pieles. Y en el siglo XVII, entonces, cuando se dan las devastaciones de Osorio, se continúa entonces con esas relaciones económicas ilegales, porque España hizo que se abandonara, por orden del rey Felipe III, que se abandonara la parte noroeste de la isla de Santo Domingo. Entonces, dicho eso, con eso cerramos esta primera parte del día de hoy y pasamos a la segunda parte del día de hoy. La segunda parte del día de hoy, yo les dije que iba a ser una retroalimentación del foro 1 de la unidad número 1. Entonces, aquí ustedes me van a escuchar, valoren, porque voy a ir haciendo, puntualizando respuestas, pero también criticando personas que dieron respuestas incorrectas. Entonces, observen bien y autovalórense de qué actitud voy a tomar y debo tomar para los siguientes foros que se van a abrir en esta clase en lo adelante. Para hacer esto voy a compartir pantalla para ir leyendo las preguntas e ir dando respuesta a cada una de las partes del foro. Bien. El foro tenía como mandato lo siguiente. Dice, te invito a participar en este espacio dando tu opinión. Primero debes ver los documentales sugeridos a continuación y luego responder las preguntas. Y vuelvo y repito, a continuación. Aquí hubo un problema. Aquí hubo gente que decía ese mandato, que se leyeran se vieran los documentales, pero en el primer momento la maestra no puso esto completo porque no puso los documentales. Entonces, me di cuenta que no había puesto los documentales cuando empecé a corregir y encontré que 2 personas de la sesión habían respondido antes del día 9 de marzo. El foro estaba puesto para que lo hicieran entre el día 9 y el día 15. Sin embargo, hubo gente que se adelantó y lo hizo el día 7, el día 8. Y el sistema se lo permitió. Lo ideal tal vez era que el sistema no se lo permitiera, pero el sistema se lo permitió. Cuando eso ocurrió, entonces yo me di cuenta que yo no había puesto los documentales al alcance de ustedes. Y de inmediato, el mismo día 9, hice la corrección y puse entonces los documentales que tenían que ver para responder en este foro. Habían 15, tenían que ver mínimo 14. Entonces, ¿cómo buscar los documentales? Viendo el primero, si el primero le daba paso automáticamente para ustedes ir a... Las creencias religiosas indígenas eran YouTube, extraordinariamente simples y complejas. No le daba paso. Ellos creían en una lo ideal era que fueran a YouTube y en YouTube entonces pusieran curso de historia, curso audiovisual de historia dominicana y lo buscaban de la siguiente manera. Entonces, se debió proceder escribiendo en YouTube, como están viendo, curso audiovisual. A mí me va a salir automático porque ya lo he puesto con otro
y cuando pusieran tenían aquí el número 1, como ustedes ven. Si yo al terminar el número 1 quería pasar al número 2, simple y llanamente quitaba el 1 y ponía número 2 y le daba a buscar y automáticamente me iba a aparecer el documental número 2. Y así iba a ser con todos. Para hacer esta actividad se asignaron 15 días, lo que yo estimaba que era más que suficiente porque los videos eran sumamente breves, pues el video más largo tenía solamente 5 minutos. O sea, y además de eso, si eran tal vez hábiles, se daban cuenta que podían obviar la parte musical introductoria que tenía cada video. Entonces, mucha gente evidenció que sí lo vio, que era y que estaba correcto, pero otras personas evidenciaron no haber visto ninguno de los videos para responder a las preguntas. Entonces, ahí ahora acaban de aprender un poquito cómo buscar, porque este curso de historia audiovisual lo vamos a usar durante todo el semestre. O sea, ahora vamos a ver para las próximas clases los números 20, del número 22 al número 26 o 28, al número 29. Vamos a ver para la siguiente clase. Y entonces, como le he mostrado, así es que lo deben ir buscando cada uno. De hecho, esta madrugada yo les mandé un correíto, un mensaje por correo interno desde aquí, desde la plataforma, a cada uno de sus correos, diciéndole lo que íbamos a hacer para la próxima semana. Entonces, revisen, busquen la información, porque la información ya le fue enviada a cada uno de ustedes. Ya yo lo vi eso. Muy bien. Entonces, continuando con el foro, dice, inicias con este enlace. Bueno, ya eso fue lo que le mostré. Entonces, entramos a las preguntas. La pregunta número 1 dice, vuelvo y les repito, para contestar el foro debieron haber visto los documentales. Si no lo vieron, van a tener muchas respuestas poco acertadas y hechas solo de internet. Hubo gente que en todas las preguntas fue a internet, copió y pegó. Y en las preguntas que incluso se referían a algunos historiadores, como no vieron el video, o lo dejaron vacío o escribieron cualquier disparate. Por ejemplo, en la pregunta número 1, ¿qué significa Mahagual? Eso es una respuesta, una explicación que da Zambrano, el historiador de Boyá, no de Sabana Grande, sino de Boyá específicamente. Este historiador dice que Mahagual significa señor de las aguas. Yo le voy a pedir que por favor me dejen terminar, anoten sus respuestas o sus ideas y al final me interrumpen, porque como estoy proyectando, yo estoy nada más enfocada en la lista de preguntas. Entonces, si empiezan a darle intermitente, insistente para ustedes intervenir, interrumpen la clase porque yo no voy a estar saliendo de la presentación para darle paso. Entonces, mejor yo intervengo completo y después ustedes intervienen. Anótenlo porque al final, pues vamos a dar espacio para que ustedes intervengan. ¿De acuerdo? Porfa, que eso moleste ese tin, tin, tin. Y así trabajamos mejor y así yo avanzo más pronto. ¿De acuerdo? Bueno, aunque no tengan de acuerdo, es la instrucción. Y me excusan. Pero así es. Entonces, como le estoy diciendo, Mahagual lo que significaba era el señor de las aguas, según el historiador Zambrano, historiador de Boyá. Luego, en la número 2 decía, según el historiador José Antonio Fiallo, de dónde proceden los habitantes de la isla de Haití. En este caso, él explica que los indígenas en la isla de Santo Domingo provienen de la parte norte de América del Sur.
es la idea más socorrida, o sea, más reconfirmada, y que este proceso lo hicieron de isla en isla hasta llegar a las Antillas Mayores. No obstante, él también plantea que hay una segunda versión menos influyente, y es que se plantea que vinieran de la parte sur de América del Norte, específicamente de la península de Yucatán y la península de la Florida, viniendo de isla en isla igual por el conjunto de islas que son las Islas Lucayas o Bahamas, y llegando entonces a Cuba, y de ahí entonces atravesando las Antillas Mayores. Pero vuelvo y digo, él lo que plantea es que vienen de la parte norte de América del Sur, y explicita que venían de las costas de Venezuela, próximo al río Orinoco. Aquí algunas personas que no vieron el video, yo no sé por qué, escribieron como si la pregunta era quiénes fueron los primeros habitantes, pero de todas maneras la respuesta estaría mal porque escribieron taínos. Entonces esas respuestas así, pues ya ustedes saben, son incorrectas. En el caso de la siguiente pregunta, dice, los españoles llegaron a la isla, provocaron la muerte de su población aborigen. ¿Está usted de acuerdo con el historiador Filiberto Cruz Sánchez de que esto es un encuentro de cultura? La respuesta lógica aquí debió ser que ustedes no estuvieran de acuerdo con el historiador. Pues el historiador habla de encuentro de cultura, pero si yo voy al concepto de lo que es encuentro y reflexiono, y miro otra vez la pregunta, donde dice la pregunta que provocaron la muerte de los aborígenes, si una persona se encuentra con otra, no va a provocar la muerte de la persona con la que se encuentra. Entonces, en este caso, la respuesta, por lógica, debió ser no estar de acuerdo con el autor, porque el encuentro no implica agresión ni violencia de uno contra otro, como se dio entre los españoles contra los indígenas. Entonces, aquí hubo mucha gente que respondió que sí, que estaba de acuerdo, y evidentemente no hubo una reflexión en cuanto a la misma pregunta, ni pensar en lo que fue el contenido de la clase de la semana pasada, cuando hablábamos de que los españoles provocaron la muerte de los indígenas, y ni siquiera pensaron en el poema que hicimos al inicio sobre titulado El Versanograma Santo Domingo, donde dice el autor que los españoles llegaron con la ropa que tenían puesta y buscaban oro, y lo buscaban tanto como si era alimento, y a nombre de Jesucristo, dice, enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en garrotazos, en cristianos muertos. Entonces, si mataron a los indígenas, yo no puedo decir que eso es encuentro, y debo estar en desacuerdo. Entonces, yo no sé en qué pensó la gente que dijo que sí, que estaba de acuerdo con que esto era encuentro. Entonces, ahí yo mido un poquito cómo anda la atención que estamos poniendo al momento que vamos desarrollando cada uno de los temas tratados en la clase. La siguiente pregunta dice, ¿en qué consistió la Guerra de la Reconquista que concluyó en España a finales del siglo XV? Esta guerra lo que consistió fue que los españoles sacaran de su territorio a árabes y judíos. Pueden haber otras nacionalidades, pero que fundamentalmente no practicaran la religión cristiana, la religión católica. Desde el siglo VIII, en la península ibérica se habían establecido árabes judíos, a los cuales se les denominó mormones, y se les denominó mormones porque no practicaban la religión de creer en Jesucristo. Incluso entonces se podría vincular esta idea de los moros, por no creer en Jesucristo, con el sermón de Montesino que ustedes escucharon la semana pasada, donde decía Montesino que los moros no creían en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, les vuelvo y repito, la Guerra de la Reconquista consistió en la expulsión de la península ibérica a todos aquellos que no practicaran la religión católica. Y si una persona que era de otra nacionalidad y que practicaba otra religión quería quedarse en la península ibérica, tenía que convertirse al catolicismo.
un ejemplo de esos que se convirtieron al catolicismo es Luis de Santangel. Luis de Santangel es importante y lo mencionamos en esta historia porque fue un judío convertido al catolicismo que dio a Colón el 40% aproximadamente de los recursos que se necesitaron para hacer el primer viaje. Y se señala que era muy amigo y amigo de confianza de la reina. Entonces, en esta pregunta a mí me sorprendió cuando vi que algunos de ustedes evidentemente no pensaron en nada, sino que leyeron solo en qué consistió la Guerra de la Reconquista. Hasta ahí fue que leyeron. Entonces, aquí yo les solicito que cada pregunta y cada asignación que ustedes se le dé, deben leer bien y completo. Yo parto en buena lid de que eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque hubo gente que su respuesta a lo que hizo fue decir que la Guerra de la Reconquista fue cuando los dominicanos pelearon en contra de los franceses y sacaron de nuestro territorio a los franceses. Y que eso pasó en 1808. 1808 es el siglo XIX. Y la pregunta es sobre el siglo XV. La pregunta es sobre España. Y la respuesta debe ser con relación a España, no con relación a la República Dominicana, no con relación a lo que era en ese momento la colonia de Santo Domingo. Entonces, hubo gente que escribió que fue la expulsión de los franceses en 1808 y que se perdió la batalla de Palo Hincado. Entonces, no tiene que ver nada la respuesta con la pregunta que se le hizo. Entonces, deben ver eso y lo deben corregir en las anotaciones que tengan para que puedan estudiar correctamente. La siguiente pregunta, ¿qué consecuencia trajo la toma de Constantinopla por los turcos en 1453? Mucha gente fue a internet y buscó consecuencias de la toma de Constantinopla. Entonces dijeron fracaso o reducción del catolicismo, algo del Renacimiento, separaron las negociaciones con el Lejano Oriente. Bueno, aquí la respuesta tenía que girar en función de qué consecuencia tiene para América. Entonces, la respuesta debió girar con que la toma de Constantinopla por los turcos implicó que Europa le diera la responsabilidad a España y a Portugal de buscar otra ruta diferente para llegar a la India y a la China. Y que esa búsqueda diferente fue lo que hizo que se aventuraran los españoles, encabezados por Colón, a hacer una navegación de manera hacia el occidente y que llegaran entonces a estas tierras. Y esto entonces provocaría el que el papado romano, que era quienes tenían el poder del conocimiento, se vieran obligados a aceptar que la tierra no era plana, sino que la tierra tendría forma redonda. Porque este viaje entonces implicó la comprobación o la confirmación de la forma de la tierra. Por ahí tendría que haber girado la respuesta a esta pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué establecen las capitulaciones de Santa Fe? La pregunta es, ¿qué establecen? No, ¿qué fueron las capitulaciones? Entonces, también ahí hay que hacer esa reflexión de qué es lo que me están preguntando. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que la mayoría entró a internet, escribieron capitulaciones de Santa Fe y en la definición le dice que las capitulaciones de Santa Fe fueron la negociación o el acuerdo entre los reyes católicos y Colón. Y ahí lo dejaron. Entonces, yo no pregunté eso. Eso tenía que venir en la pregunta, pero tenía que venir en la respuesta, pero la respuesta completa tenía que decir que se establece que Colón va a tener unos beneficios que consisten en uno, por ejemplo, Colón va a tener un título de noble que es de virrey y señor y gobernador de las tierras que descubriese, que Colón va a tener un 10% de las ganancias de las empresas que él realice,
que Colón va a tener un 8% de ganancia de las empresas que se hagan a estas tierras hechas por otros navegantes, por otros aventureros. De cada lugar que se obtuviera ganancia, a Colón le debería tocar el 8%. Y también establecen las capitulaciones que el título de noble que le va a corresponder a Colón va a ser heredero en sus hijos. Así, eso me va a permitir a mí entender por qué razón Diego Colón en el 1509, después de morir su papá en el 1504, él es nombrado como virrey y gobernador de la isla de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque se volvió a restablecer lo que establecía el acuerdo de las capitulaciones. Y ahí era donde tenía que girar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué hizo la mayoría? Bueno, lo que dije al inicio, se fue a internet, copió y pegó y dejó la pregunta incompleta. En la siguiente pregunta dice, ¿en qué consistió la primera protesta de blancos contra Colón? Bueno, aquí casi todos hicieron una respuesta incorrecta. Tal vez 2 o 3 hicieron respuesta correcta. La respuesta correcta es que la primera rebelión de blancos contra Colón es la rebelión de Roldán. Y quien la encabeza es Francisco Roldán, que era el alcalde mayor. Y esta protesta exigía que se le permitiera casarse con mujeres indígenas caciques, que se le permitiera regresar a España cuando quisieran, que se le pagaran los salarios atrasados, que le permitieran buscar oro para su propio beneficio, es decir, y algunos textos, algunos historiadores dicen, hacer empresa privada. Y que se le permitieran tener indígenas bajo su protección para su propio beneficio. Es decir, exigían que se hicieran los repartimientos de indígenas. La respuesta debió girar por ahí. Un grupo, la mayoría casi, contestaron aquí que la protesta es la del padre Boil y Margarité. Miren, Margarité se molesta con Colón, no está de acuerdo, pero toma un barco y se va. Por lo tanto, aquí no hace ninguna protesta. Él se va y lo que hace es que va y desacredita y habla de Colón, pero no hace ninguna protesta aquí. Entonces, la respuesta no puede ser que es la acción del padre Boyer. ¿Qué pasó en la Vega Real? Dice la siguiente, en el Valle de la Vega Real, dice la siguiente pregunta. Esta pregunta está muy enclavada en uno de los documentales, que si lo iban viendo, pues podrían responder. Aquí lo que va a hacer alusión es a la batalla de Santo Cerro, donde los indígenas pelean en contra de los españoles y donde supuestamente los españoles mataron a más de 4,000 indígenas, varones, adultos, pero no mayores, no ancianos, porque en esos 4,000, dice el texto, dicen los historiadores, que no se contaban ni mujeres, niños, ni ancianos. Y que esta batalla la pudieron ganar los españoles creando el mito de la Virgen de las Mercedes, que hoy incluso es una fecha conmemorativa para la sociedad dominicana, porque es un día festivo en los días 24 de septiembre, donde se celebra el Día de las Mercedes. Entonces, hubo gente que más o menos tenía como la idea, pero igual dejó la pregunta muy vaga, la respuesta muy vaga, muy incompleta. La siguiente pregunta son 2 preguntas en una, y no es porque sean, sino porque parece que hubo un error cuando yo estaba escribiendo y quedaron pegadas, pero deberían haber quedado como preguntas separadas. La primera de esta dice, ¿qué plantea el historiador Martínez Almanzar sobre Enriquillo y cuál es tu opinión al respecto? Entonces, aquí lo que plantea el historiador es que Enriquillo es un ídolo de barro, que Enriquillo no es ese gran líder que se ha querido vender, que Enriquillo fue educado por los españoles y que como fue educado por español, se sintió español y no estuvo realmente al lado de su raza, al lado de su pueblo, que estuvo más al lado de los españoles en sus primeros años y ya en su vida adulta que pegado a los indígenas.
y que el problema de iniciar Enriquillo o liderar una rebelión se debió a que le quisieron quitar su mujer. Entonces él, en defensa de su mujer, entonces va a las autoridades españolas, le hace la denuncia de que su hermano de crianza, Velázquez, le quiere quitar la mujer, y entonces cuando él hace la denuncia lo que recibe es una burla por parte de las autoridades españolas. Y le hacen ver a él que él no es blanco para ir a denunciar a un blanco, que el blanco está por encima y que él es de eso, de sus hermanos, de sus amigos que van en la calle cargando y sometido a la dominación del blanco. Además, entonces, la rebelión empezó en el 1519, donde ya habían negros en condición de cimarrones que se unieron a la rebelión de Enriquillo. Entonces, para culminar la rebelión en el 1533, Enriquillo hace un pacto con el gobernador de entonces. Y este gobernador y él lo que acuerdan es que para dejar tranquilo a los indígenas, entonces tenían que devolverle, capturar a los negros que estaban con él y devolverlo a los españoles. Y el pacto justamente se ejecutó de esta manera. Los indígenas, encabezados por Enriquillo, capturaron y apresaron a los negros que los habían ayudado y se lo entregaron a los españoles. Así termina la rebelión de Enriquillo. Por lo tanto, al evaluar y valorar esta acción, se considera que Enriquillo fue un traicionero que no tuvo ética social solidaria porque traicionó a quienes lo habían apoyado, a quienes lo habían ayudado a pelear en contra de los españoles. Mi opinión es que el historiador tiene razón, porque si leemos los diferentes libros que se han escrito sobre la rebelión de Enriquillo o rebelión del Bauruco, realmente redacta que la razón por la que Enriquillo hace la rebelión es una razón personal, no es una razón con valor solidario de dejar de ver o luchar para que sus iguales, los demás indígenas que todavía estaban vivos, vivieran en condiciones más humanas y más justas. Por ahí debió girar la respuesta. En la siguiente pregunta, dice, ¿en qué consistió el sermón de Montesinos o sermón de Adviento? ¿Quién lo proclamó? ¿Por qué? ¿Y qué consecuencia tuvo? Bueno, esta pregunta fue ahí más o menos. El sermón lo que consiste es en ser la primera proclamación en América donde los indígenas son defendidos. Y se basa en una lectura bíblica que hace alusión a lo que era el discurso de Juan el Bautista. Entonces, basándose en esto de Juan el Bautista, lo que se hace aquí es que durante el segundo domingo de Adviento, la orden de los dominicos acuerda una reflexión y que la homilía, en el caso de las misas, que se llama homilía, consistiría en hacer que los españoles tomaran conciencia de que no podían seguir maltratando ni matando a los indígenas. Fue proclamado por Fray Antón de Montesinos. Ya el por qué, la misma explicación un poco lo dice, se debe al maltrato, la masacre, al asesinato de los indígenas. Incluso el sermón dice, ¿quiénes se creen ustedes? Encontraron a esta gente mansas y pacíficas y ustedes la maltratan, hasta la matan. Entonces le dice al final, ustedes están en pecado mortal y así mismo van a morir. Ustedes son como los moros que no creen en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ante esto y esta realidad que se estaba dando, es que los frailes dominicos hacen esta proclama. ¿Qué pasó a raíz de eso? A raíz del sermón, los habitantes de Santo Domingo españoles estaban divididos en dos, pues se unen. Y se unen para en enero de 1512 expulsar del territorio de la isla a los frailes dominicos. Los frailes dominicos se van a España, se reúnen con el rey y el rey promulga las famosas leyes de Burgos. Esas serían las consecuencias que tuvo el sermón. Y una consecuencia más larga sería
que se estableciera otro gobierno en la isla de Santo Domingo, un gobierno cristiano, y este gobierno estableciera entonces la industria azucarera. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles instituciones fueron establecidas por los españoles en la isla? Fueron establecidas. No es que cuáles instituciones se crearon o cuáles instituciones se usaban y así, no. ¿Cuáles habían aquí? ¿Cuáles habían aquí? Entonces, aquí, como institución así como tal, estuvo la Casa de Contratación de Sevilla, estuvo la Real Audiencia y estuvo el sistema del virreinato, porque se nombró en el 1509 a Diego Colón como virrey de Santo Domingo. Esas fundamentalmente. Luego, aquí, aunque indirectamente y en España había reyes, aquí no hubo reyes, aquí había un virrey. Entonces hubo gente que fue a internet y yo eso lo comprobé, porque además, tanto con esa como con la respuesta con relación a la toma de Constantinopla, muchos de ustedes fueron a internet, pusieron la pregunta y lo primero que les salió, lo copiaron y lo pegaron. Al grado incluso que dejaron puestas los enlaces. Hay palabras de esas que tenían enlace, ustedes ni siquiera se lo quitaron y lo pusieron así mismo. Entonces, los enlaces me permiten a mí ver de dónde está referido algún contenido que ustedes utilicen. Entonces, como penúltima pregunta, está ¿con cuáles nombres identifican los indígenas la isla? ¿Y cuáles le fueron puestos por los españoles? Los indígenas, según Cristóbal Colón, según Fray Ramón Pané, según Fray Bartolomé de las Casas y según Gonzalo de Oviedo, estas 4 personas vivieron y estuvieron en la isla de Santo Domingo y dejaron textos escritos. Y en sus escritos coinciden en decir que los indígenas le llevaban a esta isla Haití, Bohío o Abeque, pero que el nombre más socorrido, el nombre más común que le decían era Haití y que significaba tierra alta. Entonces los españoles le quitaron el nombre de Haití y le pusieron a la isla la Española, que fue lo que hizo Colón, alegando de que se le parecía a Castilla. Y otro nombre es Santo Domingo, que va a surgir cuando se destruye la Nueva Isabela y durante el gobierno de Nicolás de Obando se va a reconstruir de la margen occidental de la isla en la desembocadura del río Ozama. Esos son los nombres que ponen los españoles y los nombres que tenía la isla. Aquí debo hacer la observación porque un nombre que constantemente utilizamos y que creemos que es una terminología indígena es el nombre de Quisqueya. Entonces, debo decirle que Quisqueya es un nombre bonito, tal vez debería ser el nombre que tuviéramos como país, pero no es un nombre de los indígenas. A quien saca y dice que a esta isla se le llamó Quisqueya fue una persona en el siglo XVII que nunca vino a América, nunca tuvo contacto con los indígenas, entonces no se sabe bien de dónde él sacó la idea, de dónde él sacó el nombre. Pero sí se ha comprobado que los indígenas no le decían Quisqueya a esta tierra. Sin embargo, bonito es una palabra que se ha usado mucho en poemas, en canciones, está en nuestro himno nacional. Por lo tanto, es un nombre que nosotros adquirimos, asumimos y aceptamos, pero no lo debemos aceptar como si fuera un nombre indígena, porque no lo es. Se presume que es una terminología árabe, no indígena. Y por último, estaba la pregunta, diferencia entre negros ladinos y negros bozales. La diferencia descansa en que los negros ladinos traídos durante el gobierno de Obando para 1505-1506 son hombres esclavos que han pasado todo el proceso de esclavitud y transculturación española, conociendo todas las costumbres españolas y vienen para hacer los quehaceres domésticos en las familias blancas. Opuesto a eso, los negros bozales
son traídos directamente desde el África, no conocen la cultura española, o sea, no han pasado por un proceso de transculturación y vienen a trabajar fundamentalmente en la industria azucarera, en los ingenios. Por ahí debieron girar las respuestas que ustedes debieron dar a este foro. Si se dan cuenta y se fueron autorrevisando sus respuestas, pues muchas de sus respuestas estarían incompletas o estarían incorrectas. Esta retroalimentación la he hecho justamente para dos cosas. Primero, para clarificar las cosas que han podido no quedar claras. Y segundo, para que cuando realicen los siguientes foros, los realicen con la mayor conciencia posible y no para salir del paso. Si ustedes pensaban que yo no me iba a detener a leer cada respuesta, nada, se han dado cuenta que sí reviso un poco. Hay cosas que no la voy a leer de pi a pa, como uno dice, con punto y coma todo, pero sí hay una lectura, aunque sea mecánica, de lo que ustedes responden en sus foros. Entonces, con eso paro esta parte y vuelvo entonces a ustedes para que ustedes puedan tomar turno, dar su opinión y hacer cualquier juicio, cualquier valoración en este sentido. Antes de, yo debo decirle que no quiero que nadie se justifique ni me pida ahora de que, bueno, profesora, que yo lo hice así, que sé yo cuánto. No es eso. Es valorar, ver qué aprendieron y eso. Y esa parte de justificación ya la van a asumir ustedes mismos para tenerlo en cuenta para las próximas actividades. Entonces tienen la palabra, a ver quiénes se animan. Yo quiero recordar algo. Les recuerdo que la clase empieza a las 7 de la mañana, que generalmente yo doy unos minutos, 10 minutos para irle dando entrada a todo el mundo. Entonces, aquí hay gente que siempre llega tarde. Siempre llegan a la clase después de las 7:30. El primer día acordamos que yo iba a dar entrada a lo que llegaba un poquito tarde hasta las 7:30. Ahora mismo yo acabo de no darle entrada a una persona que está pidiendo entrada y son las 8:30 de la mañana. Entonces, tienen que tratar de estar para dar entrada antes de las 7:30. Porque además, como decía ahorita, sí con los turnos, también con la entrada, si estamos proyectando o si uno de ustedes está hablando y empieza un tuki-tuki, entonces eso interrumpe la clase. Entonces, pasamos a ver, ahorita 2 personas querían hablar y ahora no hablan, no dicen nada. Estamos dando la palabra. Ok, Giselle. No, profe, porque yo ahorita lo que quería era, o sea, yo pensé en realidad que cuando usted iba a empezar a las preguntas, yo pensé que usted ahí mismo uno iba a ir respondiendo. Ah, ya. Entonces, nada, yo pude ver en las preguntas, la comparé, o sea, tenía el Word abierto donde yo hice mi trabajo. Entonces pude comparar, tengo unas cuantas, como 2 o 3, o sea, como 2, porque hay una que yo la dejé vacía, que fue la que están las 2 en una, por eso mismo, por no buscarla en internet, porque en realidad esa respuesta estaba al final de los videos, pero yo traté, usted sabe, de hacerlo como usted lo explicó, de los videos, porque todas las demás están no con la misma palabra que usted la dio, pero ahí van. Muy bien, Giselle. La idea es que vieran los videos y de los videos fueran dando respuesta. A ver, ¿alguien más? Muy bien, Giselle. Puedes quitar tu manito. Muy bien. Bien. Entonces nadie se anima a decir nada. Yo quiero que evalúen entonces la clase del día de hoy, tanto el video como la explicación, la retroalimentación que yo hice. ¿Qué le pareció?
aprendieron tanto del video como de la retroalimentación. Si no, ¿por qué? Tienen la palabra. Estefanía. Bueno, me pareció súper interesante. Aprendí mucho ya que yo no asistí la clase pasada porque mi teléfono se dañó. Y gracias a Dios mi computadora decidió prender, que tenía siglos que no se encendía. Y entonces me sirvió mucho cuando usted dio la respuesta de la pregunta, que yo no la realicé. Nada más llegué a realizar la primera y la segunda. Entonces, Una pregunta, ¿tú subiste tu tarea al foro? ¿Tú la pusiste en el foro? no pude. Ok, Mi entonces, computadora prendió, la pude usar este lunes de esta semana. Yo no ok. tenía cosa. Entonces, para ti y para todos, el que no hizo el foro, tienen hasta mañana para hacerlo. Hasta el día 20. Ok, ustedes ahí se están jugando 5 puntos. Entonces, lo que no lo han hecho, tienen un plazo extra para hacerlo. Y igual la tarea número 1. Ok. Ok, muchas gracias. El que no ha hecho la tarea de la unidad número 1, la tarea y el foro, por favor, hágalo. Hágalo entre hoy, mañana, hasta el sábado tienen para hacerlo. ¿Ok? A Estefanía y a todo el que esté en esa condición. Ya yo corregí a la mayoría de lo que lo hicieron. Yo espero que ustedes ya hayan visto la calificación. La retroalimentación también está por eso, porque valía 5 puntos. Y en un foro lo que se estila es que de 5, la gente tenga 5 de 5. Sin embargo, no se dio esa realidad aquí. Aquí la calificación es que la mayoría tiene 2 puntos y el que más tiene 3. Y tal vez alguna persona, que hay como 2 o 3 personas que tienen 5 y una persona tiene un 4. O sea que para mí la calificación es baja. Entonces así no podemos seguir. Aquí hay que hacer un esfuerzo porque yo les digo, es muy importante que ustedes desde el inicio siempre estén trabajando, haciendo sus actividades, aprendiendo y garantizando tener buena calificación. Antes a mí no me preocupaba tanto las calificaciones, pero ahora, como yo veo cómo va el mundo, yo he visto que las personas que tienen buenas calificaciones tienen más oportunidades que los que tienen bajas calificaciones al momento de graduarse, al momento de egresar. Entonces, yo les motivo a que se preocupen y se interesen en eso y en estar activos en cada una de las asignaturas que les vamos asignando, que ustedes van haciendo. ¿Ok? Puedes cerrar tu micrófono, Estefanía, y a ver entonces otra persona que no sea Giselle, porque nada más levanta la mano Giselle y Estefanía. No, Okay. yo lo que quiero es preguntarle algo. Ajá, sí, Usted, Giselle. usted corrigió todo, o sea, le corrigió a todo el mundo la tarea de la unidad 1. No, es que la tarea yo no la he corregido. Yo lo que corregí fue el foro nada más. Ok, el foro solamente. Ajá, sí. Yo voy a hacer todo lo posible para en esta semana corregir la tarea, pero la voy a corregir después del día 20 para que ya no tener pendiente. O sea, en el foro me está pasando que ya yo corregí. Entonces, al ya corregir, hay gente que entregó más tarde. Entonces, voy a tener que volver otra vez atrás a corregir a esos que están pendientes. Entonces, con la tarea, como no la he corregido, la voy a corregir después del día 20, es decir, como el domingo, el lunes, por ahí, estaría corrigiendo la tarea. No, está bien, gracias, profe, que estaba chequeando la calificación y solamente vi la nota del foro. Ajá. Bien, entonces, señores, estoy pidiendo que evalúen la clase de hoy. Grismaili y después Junior. Profe, que a mí me pareció muy interesante las dos clases, porque en las dos se requiere de mucha atención para poder lograr lo que se nos pide, y en las dos eso fue lo que yo hice, y yo creo que me fue bien en las dos. Bueno, eso es lo que yo creo, y que también adquirí mucho conocimiento de las dos, del contrabando y del foro, y que fue muy interesante.
Ok. Muy bien, Junior Félix. ¿Puedes quitar tu manito? Me Ajá. gustó mucho hacerlo, profe, porque aparte de lo que aprendimos, también aprendimos que cuando vamos a llenar un foro o preguntas, debemos analizar bien las preguntas. Y, o sea, buscar más y no desesperarnos, pues buscar ventaja. Y aprendí mucho sobre la casa y me gustó también la dinámica. Ok, muy bien. Entonces, por lo menos tenemos 15 personas, 2 personas solo han evaluado, 3 personas han evaluado, pero yo quisiera que una persona, por lo menos una persona más. Ok, vamos a escuchar a Neuri del Carmen. Profe, me gustó mucho también la parte en que usted corrigió el foro. Así podemos más adelante en la segunda unidad, en la tercera, así, corregir, eh, ver No los caer videos. ajá, no caer en los Verlo, mismos errores. exacto. Sí, Y sí. ahora, Graci, te voy a interrumpir y discúlpame porque me acordé de una cosa que no le dije. Miren, otro error que hicieron en la tarea fue alguna gente se copiaron de otro compañero. Entonces, por ejemplo, alguien hizo su trabajo y otro vino y copió y pegó. Entonces, esta vez yo no sancioné eso. O sea, yo no le puse a nadie de que te copiaste de fulanito. No, yo no le puse eso. Pero sí debo decir que trate cada persona de hacer su tarea porque yo me doy cuenta. Cuando yo veo la respuesta punto y coma igualita, yo de una vez busco la fecha para ver quién entregó primero. Entonces yo parto de que el que entregó primero fue el que hizo la tarea y que el que entregó después se copió del otro. Entonces sería de muy mal gusto que yo le escribiera a una gente, mira, esta tarea te copiaste de fulano o tú tienes un 0 porque te copiaste de fulano. Entonces aquí también quiero hacer ese llamado a que no se copien de nadie, a que hagan las cosas de acuerdo a las orientaciones. ¿Ok? Porque cada uno va a aprender. Y muy bien. Neuri, ¿tú vas a decir algo más? Porque como te interrumpí. Tiene el micrófono apagado. Está bien, profe. Ok. Entonces, nada, señores, tarea para la próxima semana. ¡Ay, un aplauso! Terminé antes de las 9 de la mañana. Estoy Sí, disciplinándome. sí, profe, porque yo a las 9 entro tengo que abrir ese sistema de la banca. Ajá. Eso y ya yo la iba a dejar y me... Te iba a escabullir. Bueno, miren, para la próxima semana ya ustedes recibieron, ya algunos me dijeron que sí recibieron el correo. Deben leer el capítulo 8 y 8, el 8 por lo pronto. El capítulo 8 del libro, que es donde van a ver los contenidos de la Revolución Haitiana, la era de Francis Santo Domingo, la España boba y la independencia efímera. Y deben ver también, pues también unos videos que ya les fueron asignados y ya están puestos. Va a estar abierto, ya yo abrí la unidad número 3, que es la próxima unidad, ya ustedes la pueden ver. Y está puesto ahí la tarea que van a hacer, está puesto, hay un documento ahí que dice, un momentito, te doy la palabra ahora. Profe, escúchame que se me apagó la computadora. Capítulo 8 del libro. Mira en tu computadora, pero puede ver, ya volviste. No, yo estoy Okay. ahora, abrí en mi celular. Sí, yo estoy viendo. Usted mandó eso al correo. Ajá, pero óyeme, yo quiero que ustedes abran este documento que yo le estoy pasando el mouse, que dice actividad de aprendizaje unidad 3, de colonia a república. Ay, qué lo que era fue que le dio a esta computadora. Bien, no sé si lo pueden ver, el documento. Déjame.
Pero si otra persona que aparte de Wislady era de Wilady, otra persona aparte de Wilady, que me diga si pueden ver el documento. A ver, Giannis, ven el documento. Entonces ustedes van a abrir ese documento, lo van a leer y ese documento le instruye un poco de qué es lo que tienen que hacer. Profe, la unidad 3. La unidad número 3. Lo que ustedes van a ver, donde dice actividad de aprendizaje, unidad 3. Entonces, ahí tienen, luego le dice en el documento que ustedes tienen que llenar un cuadro que hay ahí. Entonces, ese cuadro, cuando ustedes lo hagan y lo llenen, preferiblemente en PDF, pero si no pueden, pues en Word, ustedes lo llenan a partir de la lectura y de los videos, entonces lo tienen que subir donde dice tarea. Entonces ahí a mí no me va a salir y no me sale todavía, pero ya me dice que yo tengo para entregarlo hasta el día 7 de abril. Es la fecha de entrega. Y no se pueden pasar de ese día. Es decir, que lo deben ir haciendo desde ahora. Dos cosas me faltó por decir. Lo otro es que en la unidad número 2, ustedes tienen un examen. Y ese examen lo van a llenar en la fecha del 31, miren aquí, de la unidad número 2 prácticamente no hay tarea para entregar como se puso en las otras, está el examen. Esta prueba 1 está hecha de la unidad 1 y de la unidad 2, es el contenido. Y se tienen que examinar del 31 al 2 de abril. O sea, tienen para hacer el examen el día 31, el día 1 y el día 2. Cualquiera de esos días, la hora que ustedes quieran, lo pueden llenar. Lo que no pueden es pasarse del día 2. Porque si usted lo dejó para llenarlo el día 3, no le va a dar oportunidad a llenarlo. Y como estoy dando 3 días, no hay prórroga. Ustedes ahora está visible, pero aunque ustedes lo abran ahora, no lo pueden llenar. Porque está programado para abrirse el día 31 a las 7 de la mañana. Ok. Entonces, el examen tiene 10 preguntas, vale 10 puntos y tienen 15 minutos para responderlo. Se lo estoy diciendo hoy, aunque falta casi 2 semanas para esto, porque necesitan estudiar. El examen está hecho a partir de la exposición que yo hice. Se tienen en cuenta algunas cuestiones de la exposición que yo hice. Se tienen en cuenta los videos que ustedes debieron ver y se tiene en cuenta la lectura de los capítulos que se les fueron asignados. O sea, que yo traté de ver lo más posible los contenidos. El examen tiene la ventaja para ustedes que tiene dos momentos. Si usted hizo el examen y sacó un 5, sacó un 3, sacó baja nota, usted va a tener una segunda oportunidad para volverlo a hacer. Pero eso es todo. 2 oportunidades, cada oportunidad de 15 minutos. Por lo cual yo aspiro que cuando yo vea, eso se va a corregir automáticamente, que cuando yo vea la nota, pues la mayoría de la gente tenga 10 de 10. Porque tienen todas las condiciones. Primero saben de dónde se van a examinar. Muy bien. Saben de cuál es contenido. Y segundo, se le están dando 2 oportunidades con más tiempo de lo que se estaba acostumbrado a hacerse. ¿Entendido? Entonces les invito, les motivo a repasar, a estudiar, a mirar muy bien cada una de estas tareas.
Y por último, una cosa que yo quería decir es lo siguiente. Miren, algunos de ustedes me escriben a mi WhatsApp hablándome de la asignatura. Entonces, miren, no hagan eso porque yo no le voy a contestar. A partir de hoy, yo, todo el que me escriba hablándome de la asignatura por WhatsApp, yo no le voy a contestar y voy a bloquearlo. ¿Por dónde ustedes me van a hacer cualquier pregunta de la asignatura? Miren, desde el primer día en esta asignatura, yo estoy pidiéndole que utilicen el aula de la asignatura. Y al utilizar el aula de la asignatura, deben utilizar para preguntar el foro de dudas e inquietudes. Mírenlo ahí. Simplemente ustedes van a dar un clic y van aquí a agregar. Por ejemplo, aquí ustedes dan acá donde dice responder y ustedes dan un clic ahí y le abre un espacio donde usted puede escribir sus preguntas, sus dudas. Por ejemplo, hay gente que me dice, profesora, yo no he podido entrar a la clase. Hubo una persona que ayer entró a clase por primera vez y dijo que ella nunca había visto por dónde se entraba a la clase. Y yo dije, eso indica que no lee. Miren, una clave en asignaturas así a distancia es que usted lea y que punche y que todas las cuestiones que a ustedes se les sombrea y que ustedes le da como para que se convierte en un enlace, ábralo para ver qué dice ahí. Si no lo abren, entonces no van a poder estar al día y saber qué es lo que le están pidiendo. Entonces, a mí me extrañó muchísimo, pero me quedé callada, porque no vaya a ser que yo le conteste una cosa y la gente se ofenda, que me dijera que no sabía cómo entrar. Si hace ya casi un mes o más de 22 días que yo escribí esto, que yo escribí el aviso general de que todas las clases iban a ser, iban a ser con este mismo link. Ni siquiera se cambia el link. Siempre, todo el semestre, vamos a trabajar con el mismo link. Incluso, y en todas las sesiones de clase. No es que hay un link para una sesión y un link para otra. Es el mismo link para todas las clases. Entonces, ustedes deben saber eso. Si tienen algún amigo o amiga, decirle cómo las cosas funcionan. Y vuelvo y les recuerdo que las clases empiezan a las 7 de la mañana. Y generalmente el contenido lo estamos trabajando a partir de las 7:10. Entonces, Lady, vamos a ver qué es lo que pasa. Que yo no he podido recibir ningún correo. Bueno, usted tiene que ir a la universidad o tiene que saber manejar su mensajería interna, porque ahora yo no estoy mandando correo fuera de eso, sino que yo estoy utilizando mensajería interna. Entonces, vamos a ver. Yo, en mi condición de maestra, generalmente vengo aquí a participantes y en participantes, miren, ustedes son la sesión, ahí estaban todos, vamos a buscar la sesión 352. Yo me voy a desconectar y vuelvo y me conecto de allá del trabajo. Yo me tengo que ir, tengo que preparar. ¿Quién fue esa que dijo eso? Giselle. Entonces, Giselle, bye, ya tú oíste todo, ya nosotros vamos cerrando. Yo solo estoy haciendo precisiones para la gente que está aquí, pero yo creo que tú no tienes ningún problema. Bye. Ok, gracias. Y no me vuelva a interrumpir para decir que te va. Entonces, Lady, yo vengo generalmente a esta parte y en este caso la sesión de ustedes es la sesión 352. Entonces, yo selecciono aquí a ustedes, a todos, podría seleccionarlo, me dice seleccionar todos los usuarios. Yo le doy un clic y se supone que entonces puedo mandar un mensaje. Puedo enviar mensaje, doy a mensaje y le puedo mandar a decir cualquier información que se supone que a ustedes le debe llegar. Esa es una vía de mensajería interna. Otra vía es por correo. Entonces vengo aquí
que a ustedes también se les redacta, tú ves al lado de tu nombre, en este caso está al lado de mi nombre, donde dice redactar, y ese fue el que yo usé hoy. Aquí donde dice redactar, me dice aquí agregar usuario. Yo doy un clic, agregar usuario, vengo aquí y selecciono la sesión de ustedes o la sesión que sea, y ahí están todos los supuestos correos y de cada uno de ustedes, y entonces yo le digo aquí para, y entonces le digo a aplicar, y ya a mí se me presentan todos los nombres de ustedes que se supone están referidos y enlazados con los correos de ustedes. Eso es lo que yo mandé hoy por esa vía. Entonces, ¿qué te digo? Que abras ahí donde tienes el sobrecito y busque para ti bandeja de entrada. Para que revise a ver el mensaje que yo he enviado, que se supone que te debió llegar. Y otro, por último, si tú tienes problema de que tienes registrado en la plataforma cuando te inscribiste un correo que no lo usas, debe ir al centro universitario y hacer esa corrección. Yo fui, entonces ellos me hicieron otro correo. Exactamente. Entonces, a ese otro correo, si yo te envío un correo, te debe llegar ese otro correo. Pero yo dándome cuenta, usted puso la pantalla y el que sale ahí es el otro correo, no es que yo estoy usando. Bueno, entonces debe ir, porque ellos deben activar eso, porque no se supone, o sea, se supone que a ti te debe salir el correo que tienes reciente. Entonces indica que ellos no activaron el correo. No, ahí me apareció el que yo tenía anterior. Bueno, entonces debes arreglarlo. Ellos deben arreglártelo. Debes ir para que corrija eso. Porque yo trabajo con cuestiones automáticas ya del aula. Entonces, la explicación que he dado a WeLady, yo espero que si hay algunos más que tienen alguna situación sobre ese aspecto, pues lo haya entendido, lo haya comprendido para mejorar su situación. Y se dieron cuenta cómo no tenemos que usar grupo de WhatsApp porque todo está dado en la plataforma. Hay gente que insiste, ayer yo me reí y hasta me incomodé con una estudiante que dijo que si no había grupo de WhatsApp, la clase se jodió. No. Con la clase si esto hubiese necesitado que hubiera grupo de WhatsApp, la misma plataforma le pide hacer un grupo de WhatsApp. Yo doy clase en otra institución y nunca hemos abierto un grupo de WhatsApp. Lo que hacen los estudiantes es que están atentos a las mensajerías. Entonces, por la mensajería, ellos se dan cuenta que hay que no hay. Incluso ahí era un poco peor que con ustedes, porque ahí yo no publiqué la URL de los encuentros permanentes, sino que cada vez que yo voy a empezar a clase, le mando una URL y ellos entran de una vez. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Usar el aula. Ahora bien, mi teléfono no está para dar la clase. Nadie me pregunte nada de clase por mi teléfono. Deben preguntarme cualquier cosa de la clase por el foro de dudas e inquietudes. ¿Se entendió? ¿Ok? Bien. Ahora, se le presentó a usted una situación que hay un enfermo, que hay un muerto, que usted no va a poder estar, que usted está enferma o enfermo, que usted tiene... Sí, mi teléfono está para eso. Mi teléfono va a atender y yo voy a atender cuestiones personales. ¿Se entiende la diferencia? Las cuestiones personales que sean importantes, que usted sepa que me la tiene que decir, escríbame, dígamelo. Personales. Ahora, profesora, no pude entregar la tarea. No me diga esa vaina por aquí, que le doy un boche. Usted no pudo entregar la tarea, usted escríbame en foro de dudas e inquietudes. Mire, profesora, como eso que me dijo hoy Estefanía. Bueno, profesora, yo solo pude hacer tales. Es una cuestión de la asignatura.
Eso, Estefanía, si hubiese estado tal vez con las orientaciones que estoy diciendo hoy, me hubiese escrito el día 15, mire, profesora, yo no he podido entregar mi foro. ¿Qué pues se puede hacer? ¿Ya perdí esos puntos o me da una oportunidad extra para entregarlo? Foro de ayuda, de dudas e inquietudes. Por allá. Mire, profesora, a mí me está dando el COVID y yo casi no puedo estar, o tengo mi hijo, o tengo mi esposo y eso me está creando una situación. Yo no tuve tiempo en este sentido de hacer tal cosa. ¿Hay alguno? Yo quiero informarle eso porque le tengo que pedir esa excusa y eso. Sí, mi teléfono está aquí. Me escriben. ¿Se entiende la diferencia? El que me vuelve a escribir a mí para decirme cosas de la asignatura por ahí, le voy a mandar al carajo. No, que va, no le voy a mandar al carajo, pero no le voy a contestar. Eso es lo que yo hago. No contesto, me quedo callada. O le escribo, como le escribí a alguien y le dije, eso pregunto, pero en el foro de dudas e inquietudes. Porque cuando me hacen preguntas de la asignatura, en el foro de dudas e inquietudes, lo leen los demás. Y ya, si hay una persona más que tiene ese problema, ya tiene la respuesta. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, señores, ha sido un placer. Cuídense mucho. Estudien. Miren, la clase con relación al video se dio chévere. Y se dio chévere porque ustedes vieron el video y todos pudieron participar. Nada más no hablé yo. Eso. Es más dinámica la clase. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima semana. Que pase buena. Igualmente. Igual. Wow.